Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del cuarto de primaria del Colegio Alexander von Humboldt? Quien les habla es el profesor Frank Carlos. Ya de repente, ya algunos me conocen por ahí. Tengo ya algunos años en la institución. Y bueno, estamos aprovechando en encontrarnos mediante esta manera virtual, ya que, como ustedes saben, estamos pasando por una situación muy difícil en nuestro país, chicos. Y es por ello que nosotros los profesores nos hemos visto en la necesidad de organizarnos para poder llevar un trabajo que sea de calidad para que ustedes no puedan parar con su aprendizaje. A lo largo de las clases vamos a ir reforzando algunos temas que han estado de alguna manera pues pendientes, a pesar de que ya se les ha enviado a ustedes unas fichas de trabajo para que vayan trabajando en su casa. Esperamos que lo hayan ido avanzando y si no, pues ha llegado el momento para que ustedes puedan corregir quizás algunas respuestas de sus fichas de aplicación. Entonces, conmigo, chicos, vamos a estudiar el curso de personal social que está dividido en historia y geografía. En esta oportunidad, yo les voy a enseñar el curso de historia del Perú. Así es. Y posiblemente la siguiente clase va a ser clase de geografía. Algunas indicaciones antes de comenzar. Yo la siguiente clase ya voy a tener ya toda la lista de ustedes para ir ya llamándolos incluso por su nombre, pero hay algo que tú debes saber. Todo lo que vamos a trabajar aquí lo vas a pasar a tu cuaderno, es decir, lo vas a escribir. ¿Sí? Eso es en un primer lugar, ¿ya? Todo lo textual que tú encuentres en estas diapositivas lo vas a pasar a tu cuaderno. Profesor, ¿cómo es eso que todo lo textual? Sí, pues todo lo que sea escritura, menos las imágenes, obviamente. Las imágenes como la que está por acá, en la que dice historia del Perú, la del mapa, o de repente imágenes como las que vamos a ver por aquí. Mira, acá hay imágenes, que eso no lo vas a pasar a tu cuaderno. Solamente lo que es escritura, eso lo vas a pasar a tu cuaderno. Una cosita más. No vayas a pensar de que vas a estar solamente escuchándome. No va a ser así, porque van a haber actividades. Luego de que yo te dé la explicación sobre este tema, van a haber actividades que tú tienes que realizarlo en tu cuaderno, ¿sí? Porque eso también lo voy a revisar. Recuerda que ahora hay muchos medios para poder revisar las tareas, ya sea a través de fotos, ¿no? Por el WhatsApp, etcétera. Me vas a poder hacer tus consultas si deseas por medio de YouTube o si no también por WhatsApp, no hay problema, yo estoy presto a ayudarte. Bien, chicos, bueno, es un gusto conocer los chicos de cuarto de primaria. Son poquísimas veces en las cuales yo enseño a cuarto de primaria, ya que yo generalmente trabajo pues ya con chicos de secundaria. Pero vamos a asumir ese reto de poder trabajar de esta manera virtual, en el cual pues te voy comentando que no es fácil trabajar con estos medios, es un poco complicado, pero depende de nosotros, tanto de ustedes, de sus padres, como nosotros los profesores que estamos redoblando esfuerzos para poder salir por lo menos algunos minutos mediante este medio. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase de historia del Perú, chicos. Así que no te olvides de ir anotando ahí en tu cuaderno, realizar también las actividades que lo vamos a revisar. Todo va a ser revisado, todo va a ser nota por si acaso, chicos. Es muy necesario que ustedes en esta situación sean muy conscientes de lo que estamos trabajando. Ya ustedes son pues ya chicos de 9 años, o de repente quizás alguno de 10 años por ahí, y en la cual ustedes ya pueden pensar, saben escuchar, ¿no? Y saben muy bien qué es lo que deben hacer, ¿sí? Cualquier cosa, no duden en consultarme usando el WhatsApp, ¿no? O de repente haciéndome llegar sus dudas con sus papás también. Bien, chicos, a ver, la historia del Perú, ¿no? Estoy seguro que de repente ustedes ya han trabajado el año pasado el curso de historia, donde se suele estudiar pues varios hechos históricos, ¿no? De repente el descubrimiento de América, o de repente la época de los incas, o tal vez pues quizás por ahí los gobiernos, de repente a don José de San Martín, de repente la independencia del Perú, ¿no? Entonces, y otras cosas más. La historia del Perú abarca tantos hechos, tantos acontecimientos, que incluso pues la memoria es muy chiquita, ¿no? Para poder albergar tantos conocimientos. Pero
Eso, chicos, no es lo más importante. Profe, ¿cómo es eso? Sí, pues porque aquí lo importante va a ser comprender algunos hechos de nuestro país con la intención de comprender algunos problemas que se han dado a través de la historia. Tú sabes que actualmente nuestro país tiene muchísimos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es, ¿qué cosa? La pobreza. Y sobre todo en estos tiempos de cuarentena. ¿Cuánta gente que es muy pobre, que tiene poquísimos recursos, poquísimo dinero para poder subsistir, está sufriendo en estos momentos, ¿no? Y eso es producto de la pobreza, ¿te das cuenta? Otro problema, por ejemplo, que pasa en nuestro país, por ejemplo, la discriminación. Claro, ¿cuántas veces nomás no discriminan a las personas? Por ejemplo, por el color de piel. Que si tu piel es blanca, que si tu piel es negra, que, etcétera. Otro problema más, que eso ha venido desde antes, ¿ah? Eso no es de ahora, no vayas a pensar que eso es de ahora. Eso viene desde antes, sobre todo desde la llegada de los españoles. Claro, ¿te acuerdas tú? Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, que fueron los primeros españoles en venir por estas tierras cuando gobernaban los incas. Ellos con el pasar del tiempo nos han ido pues heredando todo ese conjunto de problemas. A partir de ahí vienen esos problemas. Profesor, ¿y por qué me habla de todo esto? Porque la historia, chicos, justamente estudia a nuestra sociedad, sus problemas y los cambios que hay a través de qué? A través del tiempo. Sí, pues, nuestra sociedad va cambiando a través del tiempo. O nuestra sociedad, nuestra población, habrá sido la misma que hace 400 años o 300 años. ¿Será la misma? ¿La misma forma de hablar, la misma forma de vestirse? Ha cambiado. ¿Te das cuenta? Y hemos encontrado muchos errores, hemos encontrado acontecimientos lamentables, así como también buenas épocas. Lo que va a ser la historia del Perú, chicos, es estudiar a nuestra sociedad. ¿A través de qué? A través del tiempo. ¿Sí? Vayamos a la siguiente diapositiva. A ver. Muy bien. Vamos a acomodar por aquí. Muy bien, chicos. Entonces, nuestro primer tema del día de hoy, vamos a reforzar los temas que recuerda tú que ya antes, semanas anteriores, se te ha enviado fichas de trabajo, con lo cual tú puedes incluso hasta corregir tus respuestas utilizando los temas que vamos a reforzar aquí. Vamos a reforzar dos temas. Este es el tema número 1, ¿ya? Vas a poner en tu cuaderno ahí tema 1, aprendiendo sobre la historia del Perú. Ese es el primer tema de nuestro temario, pues. Claro. Entonces, ¿qué es la historia del Perú? ¿Qué cosa es? Es una disciplina que estudia, ojo, aquí ha habido un pequeño errorcito, ahí dice que es estudia, no, si no debería ser, simplemente es una disciplina que estudia los problemas y cambios de nuestra sociedad peruana a través del tiempo. Eso quiere decir que la sociedad peruana ha ido cambiando. Profesor, pero sus problemas han seguido. Sí, pues lamentablemente los problemas siguen, ¿no? Por ejemplo, corrupción. Tú más o menos tienes en tu mente lo que es corrupción, ¿sí? ¿Sabes lo que es corrupción? Claro, de repente corrupción, una forma puede ser dar dinero a otra para que te favorezca. ¿No te das cuenta con lo que pasa o con lo que escuchas de repente cuando estás con tus papás escuchando las noticias? Hechos de corrupción. Es un problema que está pues en nuestro país, chicos. Entonces, jovencitos, en ese aspecto, la historia viene a ser pues algo sumamente importante. Hoy en día la persona que sabe historia es más consciente, tiene mayor capacidad de razonamiento, así nomás no se deja engañar. Por eso que la historia es sumamente importante en ese aspecto, es algo que siempre tiene que estar ahí. ¿Ya, chicos? A ver, profe, ¿y cuándo inicia la historia del Perú? Mira, desde la llegada de los primeros grupos humanos. Profe, que no era hace 200 años nomás cuando se independizó el Perú. No, el Perú está desde antes. Profe, ¿no era solamente con los incas? No, el Perú todavía está desde antes. Es decir, cuando llegaron los primeros grupos humanos,
a estos territorios antiguos, o sea, al Perú antiguo, llegaron más o menos hace 15.000 años. Antes que nazca Cristo, ya estaban los primeros humanos aquí en el Perú. Así es. Ellos vinieron a adaptarse a este medio, se dedicaban a la caza, se dedicaban a la pesca, ¿no? Se dedicaban a recolectar frutos por aquí, por allá. Imagínate cuántos grupos humanos no habrán sufrido en nuestra Amazonía antigua, caminando los primeros hombres y de repente con una anaconda se encontraban, o de repente con un motorongo, o en la parte andina de repente un puma se encontraba ahí. Peligro, tenían que luchar contra la naturaleza. Pregunta, si la historia del Perú más o menos comienza desde la llegada de los primeros grupos humanos, desde la llegada del hombre al antiguo Perú hace 15.000 años, pregunta, ¿hasta cuándo dura la historia del Perú? ¿Mm? Algunos me dirán, profesor, dura hasta hoy. ¿Qué? O sea que hoy día se acaba la historia del Perú. No, sino chicos que es más correcto, es mucho más correcto decir que dura hasta la actualidad, porque la historia todavía va a continuar todavía. Entonces, hasta la actualidad continuamos con la historia del Perú. ¿Sí? Justo aquí te he puesto la imagen, mira aquí de hombres peruanos, los primeros hombres peruanos, mira cómo vivían. ¿Te das cuenta? Más en la naturaleza, mira sus viviendas. Eso era justamente el tipo de vida de los primeros peruanos, podríamos decirlo así. ¿Y quién está abajo? ¿Quién es? El presidente de la República, claro. ¿Cómo se llama? Ajá, Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra, nuestro presidente, ¿no? Que actualmente nos está gobernando. Y eso quiere decir que la historia, claro, efectivamente viene desde hace 15.000 años hasta la actualidad. Todo eso es la historia del Perú. ¿Me entendieron? ¿Sí o no me entendieron? Bien, chicos, a ver, no te olvides de copiarlo a tu cuaderno, menos las imágenes, ¿ya? Menos las imágenes. Una pregunta esencial, chicos, una pregunta facilita y sencillita para todos ustedes. Mira, ¿cuál es la importancia del Perú? Justo lo que te comentaba, por ejemplo, cuando mencionábamos los problemas de qué, de la pobreza, la discriminación, la corrupción, y todo eso, ¿desde cuándo comenzaba o dónde estaba su origen? Claro, por ejemplo, por ahí dijimos, ¿qué cosa? La llegada de los españoles. Desde ahí comienzan esos problemas. Pero para poder estudiar o para poder descubrirlo, teníamos que fijarnos en qué cosa, en el pasado. Teníamos que ir al pasado para comprender el por qué existen esos problemas actualmente. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Lo bueno de este medio virtual es que quizás, si es que no me has podido comprender, tú puedes darle retroceder al video y otra vez escuchar. ¿Sí? Entonces, estos problemas como pobreza, ¿qué más? Corrupción, ¿qué más? Discriminación, también mencionamos. Entonces, estos problemas estaban desde el pasado. Teníamos que estudiar el pasado para comprender qué cosa, el por qué vivimos así, el presente. Yo te pregunto, ¿nosotros quisiéramos que esos problemas sigan en el futuro o que mejore o que cambie? ¿Qué dices tú? Claro, obviamente queremos que eso mejore, que eso cambie. Por eso que la historia también sirve para qué? Para ver hacia el futuro, para construir un mejor futuro o un buen futuro. Esa es la importancia de la historia. ¿Te das cuenta? Por eso aquí en las nubecitas que dice, ¿cuál es la importancia de la historia? Estudiar el pasado para comprender el presente y construir un buen futuro. Apréndete bien eso porque yo te voy a preguntar eso en el examen, por si acaso. Ya te estoy adelantando. Entonces, de hecho que la historia, chicos, nos hace digamos, personas más sensibles, más solidarias, nos hace dar cuenta de los problemas que tenemos actualmente. Así es, no es cualquier cosa la historia. Si tú deseas, puedes estudiar historia, claro, es algo muy bonito. Te comento que yo lo estudié eso en la Universidad de San Marcos. Yo lo estudié, claro. Terminé de estudiar y luego de estudiar historia, eh,
postulé a otra universidad, entré a otra universidad, como ustedes lo harán en el futuro, postularán, darán examen para entrar a una universidad nacional. Yo luego ingresé a la Universidad Federico Villarreal y actualmente voy a terminar la carrera de economía, ¿no? Ya estoy por graduarme de economista y se los comento solamente a ustedes, ¿sí? Para que me vayan conociendo un poco más, claro está. Otra pregunta más, mira, y con esto ya viene la actividad, ¿eh? Hay una actividad que viene, mira. ¿Cómo se divide la historia del Perú? Te voy diciendo, 3 etapas. Profe, no le entiendo bien. A ver, te comento. Se divide la historia del Perú en 3 etapas. Perú antiguo, Perú colonial y Perú republicano. 3 etapas, ¿sí? 3 etapas. Perú antiguo, Perú colonial y Perú republicano. ¿Me dejo entender? En el Perú antiguo, mira, más que todo por los años, y ojo, yo no te voy a preguntar años a ti. Ten en cuenta eso, que en todo el transcurso de nuestra asignatura, de nuestro estudio, no te voy a preguntar años, que cuándo nació tal persona, con quién se casó, que dónde vivió, cómo se llamó su perrito, no, eso no te voy a preguntar. Lo que sí te voy a preguntar es qué cosa, la importancia. Importancia de los hechos, ¿por qué ocurrieron? ¿O qué consecuencias, no? ¿O qué produjeron esos hechos? ¿Te das cuenta? Eso te voy a preguntar, ¿ya? En el antiguo Perú, más o menos desde los 15.000 años hasta el año 1532 después de Cristo, están los primeros pobladores peruanos. De repente tú el año pasado ya has escuchado ya quizás la cultura chavín, la cultura nazca, la cultura paracas. ¿Te das cuenta? Entonces ahí abarca el primer periodo. De repente el hombre de Pacaycasa, chivateros, toquepala, que quizás te han enseñado. Y si no, aquí está el primer periodo. Luego está el Perú colonial. Luego está el Perú colonial, mira, abarca desde el año 1532 hasta el año 1824. Claro, es la época en la cual nos han gobernado los españoles. Claro, Francisco Pizarro, Diego de Almagro, luego los virreyes vinieron a gobernarnos. Claro, ellos vinieron a conquistar o invadir el territorio de los incas y luego la corona española es la que vino a ¿qué? A establecer una forma de gobierno aquí, el famoso virreinato. Todos los que sean virreyes son los que han venido a gobernar en nombre del rey en esa época. Y luego tenemos el Perú republicano, que es justamente el Perú actual, donde nos están gobernando, ¿qué cosa? Los presidentes. Y eso viene desde el año 1824. Así es, ¿no? Ya con la independencia total del Perú. Profe, me dijeron por ahí que el Perú se independizó año 1821. Sí, pues, con Don José de San Martín, pero solamente una partecita del Perú. Porque el Perú total independiente fue con el general Don Simón Bolívar, año 1824, batalla de Ayacucho, y eso te lo comento así nomás, ¿ya? Vamos a ver, ojo, grábate bien este cuadrito, grábate bien, cópialo también a tu cuaderno, menos las imágenes, y te va a servir para realizar el siguiente ejercicio. Ya está por acá, fíjate un momento. Ya está, mira, en esta actividad que te estoy presentando, dice, dibuja el cuadro en tu cuaderno y ubica las palabras de la lista en la etapa de la historia del Perú que corresponde. Ejemplo, mira, vas a prestar mucha atención. Supongamos, si yo te digo acá, cultura chavín, ¿en qué etapa lo vas a colocar? ¿En el Perú antiguo, Perú colonial o Perú republicano? ¿Dónde crees tú? Claro, cultura chavín, culturas antiguas, Perú antiguo. Claro, lo colocas acá. Escribes Perú antiguo.
¿Estamos bien? Y si yo te digo gobierno del presidente Martín Vizcarra, Perú antiguo, no. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Dónde? Perú republicano, claro, pues es lo que estamos viviendo actualmente. Es lo que estamos viviendo actualmente. Perú republicano, así es. Y con el resto de palabras también. Machu Picchu, por ejemplo, es una construcción de la época inca, ¿no? Que fue mandada a hacer por el Inca Pachacute. ¿Dónde va Machu Picchu? Claro, Perú antiguo. Y así lo vas completando. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya está. Hasta aquí abarca nuestro primer tema de reforzamiento, chicos. Y rápidamente vamos a ir al siguiente tema. Si quieres, pones pausa, realizas la actividad en tu cuaderno para que luego continúes con el siguiente tema, o si no, ya depende de ustedes, ya continuar con el video, de repente al final hacer las actividades, ya depende de ustedes, ¿sí? A ver. Muy bien. Este es el tema número 2. Pones así en tu cuaderno, tema número 2, fuentes y ciencias auxiliares de la historia. Esto es más cortito, este es más sencillo, ¿ya? Porque más que todo vamos a explicar cuáles son aquellas fuentes a las cuales van los historiadores para obtener información. Claro, porque el historiador no se va a inventar información, el historiador no se inventa la historia. El historiador tiene que investigar, tiene que ir a ciertos objetos que le brinden información al historiador y así construir el pasado. ¿Te das cuenta? El historiador nunca se inventa nada. Salvo el escritor, el literato, él sí se inventa las cosas, claro, según de lo que vive, él lo inventa, pero el historiador no. Y por otro lado, vamos a mencionar a las ciencias auxiliares de la historia. Van a haber ciencias que le ayudan a la historia a reconstruir el pasado. Es decir, la auxilian, así como de repente tú tienes tu compañerito, le pides ayuda o que te auxilie, ya igualito acá. La historia también tiene ciencias amigas que la auxilian, ¿no? O que la ayudan a reconstruir la historia. Mira, aquí en la imagen te presento a dos historiadores peruanos. Uno de ellos es Valdemar Espinosa, es un profesor de la Universidad de San Marcos. Y gracias a este profesor Valdemar Espinosa, que es un historiador peruano, conocemos todo sobre incas. Todo sobre la historia de los incas que conocemos actualmente se lo debemos a este profesor que está vivo, está en vida aún, Valdemar Espinosa. Y por otro lado está Jorge Basadre, que seguramente lo has visto tal vez en un billetito azulito, ¿no? En el billete de 100 soles, ahí aparece Jorge Basadre, es también otro historiador. O sea, toda la historia que conocemos sobre los presidentes tal vez del Perú, se lo debemos justamente a Jorge Basadre. Cómo se independizó el Perú, quiénes participaron, cuáles fueron las consecuencias, ya todo eso lo estudia Jorge Basadre, un importante historiador. Entonces, voy a minimizar la ventana de cámara para poder explicarte mejor. Ahí está. Muy bien. Entonces, este es el nuevo título que vas a colocar en tu cuaderno, Fuentes y Ciencias Auxiliares de la Historia. Y como yo te comentaba, las fuentes de la historia, ¿qué cosas son? ¿Qué es? Simplemente se puede decir que son aquellos objetos e incluso pueden ser narraciones. ¿De la actualidad? ¿Del futuro? No, pues, tiene que ser del pasado, ¿verdad? Son objetos y narraciones que le ayudan al historiador a obtener información y de esa manera reconstruir la historia de nuestro pasado. ¿Me dejo entender? Por eso que hay tres tipos de fuentes de la historia. Uno, fuentes materiales. Dos, fuentes escritas. Y fuentes orales. Por ejemplo, si hablamos de construcciones, hablamos, por ejemplo, de la portada del Sol, de la cultura tiahuanaco. Si hablamos tal vez de los huacos retratos, como te he puesto acá una imagen, los huacos retratos de la cultura mochica. O de repente si estudiamos algunas tumbas o tejidos, son objetos materiales, es decir, son objetos que podemos tocar, podemos palpar, podemos ver.
Es como si nosotros de repente nos vayamos a Machu Picchu, que es una construcción, es una fuente material, y si la observamos, yo te pregunto, ¿nos darán información o esa construcción nos brindará alguna información sobre el pasado? Por supuesto. Por ese motivo, también sería una fuente de la historia. Son fuente de conocimientos. Sería un tipo de fuente material. Si hablamos, por ejemplo, de los mantos paracas, los tejidos, claro, también es algo que podemos tocar, algo que podemos ver, fuente material. Ahora, pero también hay información que está, por ejemplo, en cartas que han dejado algunos personajes. De repente, la carta de don José de San Martín que haya enviado alguna vez, o tal vez algún libro antiguo, algún libro de los años 1800 que también lo podemos usar también como fuente de información. También le ayudan al historiador. Entonces, las fuentes escritas es todo lo que se puede leer. ¿Ya? Así te lo digo en palabras sencillitas. Las fuentes escritas es todo lo que se puede leer. ¿Estamos bien? Libros, periódicos, revistas, cartas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, mira, acá hay un caso de la carta del año 1821, pertenece al pasado. Podemos estudiarla, nos va a dar mucha información. Y por último, las fuentes orales, ya chicos, las fuentes orales, que son narraciones, son relatos, que se van pasando de generación en generación. ¿Qué quiere decir eso? Que es un cuento que surge en alguna población y que esa población la va dejando, por ejemplo, a sus hijos. Y esos hijos la van dejando también a sus hijos. Y así con el pasar del tiempo van llegando hasta la actualidad, o sea, van pasando de generación en generación. Ejemplo de eso está la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Claro, los grandes fundadores, se podría decir, ¿no? De la cultura inca, que fueron enviados por el dios Sol, el Taita Inti, ¿no? Salieron desde las profundidades del lago Titicaca con una varita de oro en la mano, y así llegaron hasta el Cusco, ¿no? Hasta el cerro Guanacaure, donde fundaron la gran civilización inca. Así cuenta la leyenda, ¿no? Claro, entonces es una narración. Entonces, todo lo que sea leyenda pertenece a la fuente oral. Muy bien. Y para finalizar la clase, chicos, tenemos ahí las ciencias auxiliares de la historia. Como te dije, son ciencias muy aparte que le ayudan a la historia en su investigación. Le ayudan a la historia con sus conocimientos para poder reconstruir el pasado. Ejemplo de ello está la geografía, claro, porque tú sabes bien que nuestra sociedad y el resto de poblaciones, ¿dónde viven? Claro, en un medio geográfico, en la Tierra. Y eso es estudiado por la geografía. Está la antropología, por ejemplo, que estudia la cultura de una población, sus costumbres, sus características, ¿no? Sus bailes, su idioma, por ejemplo. Todo eso es estudiado por la antropología. La economía, que es otra ciencia auxiliar más de la historia. Sí, pues, porque la economía es una ciencia que trata de administrar muy bien los recursos. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, que tenemos una ministra muy famosa, que es María Antonieta Alba, ¿no? La actual ministra, y mira cómo está ella, de alguna manera, sea, digamos, efectivo o no, sea muy bien o no tan bien, de alguna manera está administrando los recursos que tiene nuestro gobierno, claro, para poder, digamos, satisfacer las necesidades de nuestra población. Entonces, la economía es una ciencia que ayuda justamente a una adecuada administración de esos recursos. O la arqueología, que también es otra importante ciencia que nos ayuda a estudiar los objetos del pasado, y es más, nos ayuda a saber qué antigüedad tienen esos objetos. Es sumamente interesante la arqueología, así que son ciencias que le ayudan a la historia. Hemos mencionado 4, chicos. Muy bien. Aquí tenemos para terminar una actividad. Ahí está. Ahí está. Tenemos una última actividad para tu cuaderno. Ya con esto terminamos la clase. Dice, en tu cuaderno, une con una línea las palabras de ambas columnas correctamente sobre las fuentes de la historia. Te he puesto un ejemplo ahí, mira. Por ejemplo, Machu Picchu, que es algo que se puede tocar, se puede ver,
¿no? Pertenece a fuente, mate, material. ¿Te das cuenta? Y así vas a unir el resto de palabras con el tipo de fuente. Por ejemplo, si yo te pongo libro, comentarios reales. Libro es todo lo que se puede leer. ¿Y dónde va eso? En fuente escrita, claro. Y pones una línea y lo unes con fuente escrita. Facilito, ¿no? Está muy fácil, claro. Muy bien, chicos. Eso ha sido los dos temas que quería reforzarles en esta ocasión. Espero que les haya gustado. Y si de repente hay algún comentario, alguna sugerencia, me lo hacen llegar mediante WhatsApp o pueden comentar el video también, no hay problema. Me pueden hacer llegar alguna pregunta con su tutor, sino de manera directa, que voy a estar presente ahora también en los grupos de estudio. Y por ahí podemos comunicarnos. Espero que les haya gustado y ya nos iremos conociendo ya de alguna manera también virtual con el pasar de las clases. Muy bien, chicos, me despido con ustedes. Hasta luego.